Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy presentamos diabetes más allá del azúcar en sangre en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Es muy importante este espacio ya que en América Latina es la cuarta causa de enfermedad y esperamos que pues nos contribuya a nuestro conocimiento que tal vez ya poseamos o también pues empezar desde cero. Esta plática va a ser impartida por Alex Ricardo Martínez Villa y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te cedemos la palabra. Hola, Graci. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Como mencionaba Graci en un inicio, esta plática es muy importante, precisamente porque no solamente estamos conmemorando el Día Mundial de Diabetes, sino que es necesario saber o conocer algunos aspectos primordiales que conforman esta entidad clínica, ¿no? Y que muchas veces desconocemos o nos dejamos orientar por fuentes un tanto dudables en cuanto a contenido. Entonces, el principal objetivo de la charla del día de hoy es compartirles de manera muy puntual datos precisos para que ustedes tengan en un momento dado las herramientas para detectar en ustedes mismos, en sus familiares, en sus conocidos, algunos síntomas, algunos signos que pudieran llegar a orientar que la persona está padeciendo o está desarrollando diabetes. Entonces, ese es el objetivo primordial de esta charla. Por cuestiones de mi red no puedo encender mi cámara, pero la voy a encender cuando termine la plática para evitar que se me trabe alguna cuestión, para resolver sus dudas y todo lo que quieran preguntar respecto a este tema. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Gracias, si me pasas la siguiente, por favor. Muy bien. Eh, Primero, para comenzar a hablarles un poquito de diabetes, es necesario hacernos este interrogante. ¿Qué entendemos por diabetes? Dentro de la literatura médica, y si algunos de ustedes por curiosidad ha revisado algunas definiciones, la diabetes se define como una enfermedad crónica que se produce porque en nuestro páncreas ya no sintetiza suficiente insulina. A la insulina se le conoce como esta hormona capaz de regular los niveles de glucosa o lo que coloquialmente conocemos como azúcar en sangre. Entonces, cuando nuestro páncreas no sintetiza suficiente insulina o cuando ésta no es utilizada de la forma en la que debería por nuestro organismo, es que se desencadena esta entidad clínica conocida como diabetes. Sabemos bien que la diabetes no solamente va a afectar cuestiones fisiológicas de nuestro propio organismo, sino que también vamos a notar si tenemos algún familiar o si tenemos algún conocido que tiene diabetes, que también se ve afectada su calidad de vida, ¿no? Precisamente porque la diabetes, por todas las complicaciones que tiene, por todas las características que refleja en el paciente, puede llegar a causar severas complicaciones y que más adelante les estaré presentando. Así que, a manera de definición, esta sería la más general en torno al diabetes, pero como les iré comentando más adelante, tiene ciertas particularidades que, como mencionábamos en un inicio, la hacen una entidad clínica que causa muchas muertes y muchos padecimientos cada año, ¿no? Principalmente en nuestro país, México. Entonces, para abordar esa parte, es que iremos desarrollando toda esta cuestión y cualquier duda o cualquier inquietud que llegaran a tener a lo largo de la ponencia, la pueden dejar en el chat o hasta el final en la ronda de preguntas que se aperturará para cualquier duda que pudieran llegar a tener. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, gracias, me pasas al siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, la presentación clínica de la diabetes es una muy variada. Aquí les presento las más frecuentes características, signos, síntomas que por lo general una persona con diabetes refleja. Las tres principales, que también se conocen en la literatura como las tres P, es la poliuria, que es cuando una persona tiene una necesidad muy elevada de ir al baño a orinar o miccionar.
la polidipsia cuando refleja una sed excesiva y la polifagia, que es cuando tiene hambre o necesidad de consumir alimentos de una forma excesiva. Entonces, estas tres P van a ser las principales características, los principales signos que se van a manifestar en una persona que está cursando con diabetes. De manera concomitante se pueden llegar a reflejar otro tipo de síntomas, como por ejemplo una alteración repentina del peso. Las personas también pueden llegar a manifestar un cansancio extremo, falta de concentración, vómitos, dolor de estómago, cosquilleo o adormecimiento de sus manos y sus pies. Y en casos más graves, cuando ya se presentaron o se comenzaron a manifestar ciertas complicaciones, las personas o los pacientes también pueden llegar a referir una visión borrosa, infecciones frecuentes y la dificultad para curar sus heridas en dado caso de que se presenten. Y que este último punto toma mucha relevancia en aquellos pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, con pie diabético. Aquí es muy difícil tratar sus heridas porque ya hay una disregulación de su organismo, de la homeostasis de la glucosa, entonces ya todo se vuelve complicado en estas instancias. Así que, ¿por qué tenemos o por qué se conmemora un Día Mundial de la Diabetes? Bueno, esto se debe a que según las estimaciones del año 2014, la prevalencia mundial de la diabetes era del 9% en adultos mayores de 18 años y actualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, prevé que será la séptima causa de mortalidad en el año 2030, ¿no? Estos datos son sumamente alarmantes, van acorde también a nuestra lucha y a nuestro interés por dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y es por eso que este tipo de espacios se aperturan para brindar conocimiento, pero también para brindar herramientas, herramientas que en algún momento les ayuden a detectar estas entidades clínicas. Y haciendo énfasis en el objetivo número 3, salud y bienestar, podemos decir que esto es algo primordial al momento de hablar o de dialogar sobre temas de relevancia médica. También otro dato que quisiera compartirles el día de hoy es que en el año 2012 fallecieron un aproximado de 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes y el 80% de los casos fueron localizados en países de ingresos bajos y medios. Estos datos, como los anteriores, son para considerar, son para que nos pongamos a reflexionar y realmente empezar a actuar al momento de apoyar o al momento de estar diagnosticando a personas que cursan con diabetes. La siguiente, gracias, por favor. Ahora bien, también habrán escuchado, tal vez en algún momento de su vida o con algún conocido platicando sobre este tema, que existen varios tipos de diabetes. A continuación les voy a mencionar los más frecuentes y posteriormente les presentaré otros que no son muy comunes, pero que también pueden llegar a presentarse. Los tres principales tipos de diabetes van a ser la diabetes mellitus tipo 1. Esta en la literatura médica también se le conoce como insulinodependiente o diabetes de la juventud. ¿Por qué se debe esto? Porque a nivel del páncreas, las células beta, que son las encargadas de producir la hormona de insulina, ya quedan completamente destruidas, si podemos llamarlo así, por una cuestión inmunológica. Entonces, al ya no producirse de manera natural, de manera fisiológica la insulina que ayude a regular los niveles de glucosa, es por eso que los pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 ya de por vida tienen que utilizar insulina, que más adelante en el apartado de tratamientos les mencionaré, pero es por esta razón que a este tipo de diabetes se le conoce como insulino dependiente, precisamente porque ya el organismo no es capaz nunca más de producir insulina, así que la debe administrar de manera exógena. Aquí, en este apartado, a la diabetes mellitus también se le conoce como una situación de hiperglucemia secundaria a un déficit absoluto de insulina. De manera general o global, constituye un 5 a un 10% de los casos de diabetes y, como les mencionaba hace unos momentos,
en la mayoría de estos casos, se debe a una reacción de autoinmunidad en la que se detectan ciertos anticuerpos frente a estas células beta de los islotes pancreáticos, que son los encargados de producir la insulina. Entonces, algunas de las enfermedades que predisponen genéticamente a este tipo de diabetes va a ser la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune. Estas son algunas enfermedades, digamos, inmunológicas propiamente dichas, que repercuten directamente en pacientes para que desarrollen diabetes mellitus tipo 1. Entonces, como lo mencionaba, en este sentido interviene mucho la predisposición genética, es la que eh, se manifiesta con mayor relevancia y por lo tanto este tipo de diabetes se va a desarrollar en familias o en personas que tengan familiares ya afectados con este tipo de diabetes. Entonces por eso se le conoce como diabetes de la juventud porque se ha visto en la literatura que afecta principalmente a las personas más jóvenes, pero pues no limita o no exenta a personas de cualquier edad. Posteriormente tenemos a la diabetes mellitus tipo 2. Este caso contrario del anterior también se le conoce como no insulino dependiente o de comienzo en la edad adulta. ¿Esto por qué se debe? Porque la gran mayoría de los pacientes cuando son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 eh, se debe a una resistencia a la insulina. Es lo principal que se manifiesta en este tipo de diabetes y que puede asociarse predominantemente a una deficiencia relativa de la misma, de esta hormona. Pero aquí un dato muy importante a considerar y que va a ser el principal diferenciador con la diabetes mellitus tipo 1. En esta tipo 2, las células beta que producen la insulina van a estar completamente funcionales y en la mayoría de estos pacientes, por lo tanto, no va a ser necesario administrar insulina exógena y pueden utilizarse otro tipo de medicamentos o tratamientos que no necesariamente tengan que ver con una administración rigurosa de insulina. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? De entrada, va a representar del 90 al 95% de los casos y va a ser muy frecuente que estos pacientes también estén diagnosticados con obesidad, que va a ser el factor principal que va a causar resistencia a la insulina. Entonces, es por eso que se ha observado de manera directa la relación con el acúmulo de grasa abdominal, la edad y la falta de ejercicio como principales factores para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, precisamente por la resistencia a la insulina que se presenta. Así que este punto y esta característica que les acabo de mencionar va a resultar la principal diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Y ahora bien, como tercer categoría vamos a tener a la diabetes gestacional, que estoy seguro algunos de ustedes han escuchado en algún punto de su vida. Esta se va a diagnosticar durante el segundo o tercer trimestre del embarazo y al principio suele ser asintomática, aun cuando no se trate. Pero aquí es importante considerar que aunque en la gran mayoría de las mujeres embarazadas los niveles de glucosa pueden llegar a normalizarse tras el parto, algunas pacientes pueden llegar a presentar un mayor riesgo de desarrollar esta afección o esta condición clínica a lo largo de su vida, especialmente o de manera particular en próximos embarazos. Entonces también se cataloga dentro de los principales tipos de la diabetes, dado que como sus predecesores también tiene cierta afección a nivel general, como por ejemplo que afecta del 5 al 7% de todos los embarazos y que su importancia particular se debe a que aumenta el riesgo de complicaciones durante el periodo de gestación. Por mencionarles algunas, se puede presentar sufrimiento fetal, macrosomía, que es un tamaño o un peso excesivo en el bebé o en el producto, muerte intrauterina. Esto obliga muchas veces a que los partos se tengan que realizar por cesárea o los nacimientos tengan que ser por cesárea. También se pueden llegar a manifestar a lo largo de la vida problemas neonatales, además de que aumenta la frecuencia de que se desarrollen malformaciones fetales.
Así que como podemos darnos cuenta, la diabetes gestacional también causa severas repercusiones y puede complicar mucho la calidad de vida de estos bebés, ¿no? Que nacen con sobrepeso, que nacen con estas condiciones, derivado todo del desarrollo o de la condición de diabetes de su madre. La siguiente gráfica, por favor. Y como les mencionaba hace algunos momentos, a pesar de que existen tres tipos principales de diabetes, tipo 1, tipo 2 y gestacional, también en la literatura podemos encontrar que existen otro tipo de diabetes, a las cuales se le conocen como diabetes mellitus secundaria. Estas van a ser menos frecuentes en cuanto a porcentaje, pero también pueden deberse a diversos factores que es importante considerar. Algunos de los principales y que les detallo en esta diapositiva van a ser alteraciones hormonales, como el aumento de glucagón, catecolaminas, cortisol u hormona de crecimiento, que van a generar esta disregulación a nivel de la homeostasis y por lo tanto causar alteraciones muy puntuales y muy particulares en el desarrollo de diabetes. También pueden influir otro tipo de enfermedades, como lo son las enfermedades pancreáticas, tales como la pancreatitis o los tumores, uso prolongado de algunos fármacos, como lo son los glucocorticoides, los antipsicóticos o el uso de fármacos que contengan hormonas tiroideas. Esto también va muy de la mano o tiene una estrecha relación con la predisposición genética que pueden llegar a tener ciertos pacientes. También se pueden llegar a manifestar infecciones por virus, como por ejemplo el citomegalovirus y la rubiola congénita, que van a ser los principales en este rubro. Y por último, pero no por eso menos importante, también la aparición o la presencia de alteraciones cromosómicas, como lo son los síndromes de Down, de Klinefelter o de Turner. Estos síndromes van a tener una relación muy puntual con lo que son ciertos cromosomas, como pues algunos de ustedes en algún momento habrán escuchado, y por lo tanto también predisponen al desarrollo de diabetes mellitus. Así que como les mencionaba en un inicio, aunque estas en cuanto a frecuencia no son tan elevadas como los tres tipos principales, es necesario y primordial conocer que existen, conocer factores de riesgo, conocer todas estas condiciones que predisponen en un momento dado el desarrollo de la diabetes. La siguiente gráfica, por favor. Ahora, nos surge otra interrogante de la mano de lo anterior, que es cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes. En la siguiente gráfica, por favor. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a mencionar de manera específica cada uno de estos factores de riesgo que en la literatura están bien definidos. Primeramente, van a existir situaciones asociadas en el desarrollo de la diabetes y particularmente en la diabetes mellitus tipo 2, que es la que presenta mayor relevancia en cuanto a frecuencia. Y aquí vamos a empezar con sexo y edad. Dentro de la literatura se dice y se afirma, tras la realización de diversos estudios, que existe una mayor prevalencia en varones entre 30 y 69 años de edad y en mujeres mayores de 70 años de edad. Este riesgo aumenta de manera exponencial con el aumento de la edad, mientras que en menores a los 60 años de edad la incidencia es inferior al 10%. Pero también es importante considerar, en el caso particular de la diabetes mellitus gestacional, que este riesgo va a ser mayor en mujeres que la han padecido durante el embarazo y la probabilidad de desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 va a ser mayor durante los siguientes años siguientes al embarazo, que es lo que les mencionaba hace algunos momentos, que no necesariamente va a afectar a la paciente y a su bebé durante su primer embarazo, sino que se va a reflejar posteriormente en futuros embarazos. Pero también nos señala la literatura que este riesgo puede disminuir significativamente a partir de los 10 años. Entonces, aquí también es importante considerar este apartado de diabetes mellitus gestacional que tiene una relación muy estrecha y muy directa con el sexo y la edad.
Otro factor de riesgo que es el común y que destaca mucho en la diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. Este va a ser catalogado dentro de todos los factores de riesgo como el más importante, dado que junto con la distribución visceroabdominal de la grasa, que se incluye en el denominado síndrome metabólico, se va a considerar también como un marcador de riesgo para enfermedad cardiovascular prematura, especialmente en estos pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus. También dentro de este estudio o algunos que se han realizado sobre esto, se considera un factor de riesgo tener o manifestar un índice de masa corporal mayor o igual a 27, que son los rubros que incluyen tanto a la obesidad como al sobrepeso. Entonces, esto va a ser lo que nos permita denominar, referenciar que la obesidad por mucho va a ser considerado el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes. Posteriormente tenemos lo que es la dislipemia o también conocida como dislipidemia. Aquí va a existir una muy estrecha relación entre lo que es la hipercolesterolemia, que hace alusión a niveles elevados de colesterol, con la enfermedad arteriosclerótica. La enfermedad arteriosclerótica es una condición clínica, médica, en la que se forman placas de grasa, también conocidas como placas de ateroma, alrededor de las paredes de los vasos sanguíneos, principalmente de los capilares y de las arterias. Entonces, al formarse o al desarrollarse esta enfermedad aterotrombótica, no permite que la sangre fluya de manera adecuada y por lo tanto esto también conlleva a un riesgo y a una morbilidad a nivel cardiovascular, al desarrollo de manifestaciones coronarias y por lo tanto daños vasculares y cerebrales, ¿no? Precisamente porque la sangre no está circulando de manera adecuada o como debería ser. Así que este riesgo aterotrombótico también conlleva a un riesgo de hipercoagulabilidad, perdón, en la que se forma de manera excesiva trombos o coágulos, que también, dicho sea de paso, favorecen la obstrucción de estos vasos arteriales. Y por último, tenemos también a lo que es la hipertensión arterial, que va muy de la mano con el riesgo aterotrombótico y el tabaco, dado que se ha demostrado que la relación que existe entre el riesgo cardiovascular y el consumo de tabaco, pues ha sido notorio y por lo tanto afecta considerablemente a estos pacientes para que desarrollen diabetes. Entonces, como podemos darnos cuenta, todos estos factores de riesgo de cierta forma están relacionados, aunque dentro de la literatura no los manejen como de forma independiente, todos están relacionados y como les explicaba hace algunos momentos, su estrecho vínculo que existe es lo que favorece que esta entidad clínica predomine y prevalezca mucho en diversos países, incluido México, eh, que es en nuestro país, pero también en otros países, donde pues se manifiesta la diabetes. La siguiente gracia, por favor. Y ahora, ya que conocemos factores de riesgo, ya que de alguna forma les presenté un preámbulo de lo que implica la diabetes, vamos con la interrogante, ¿cómo es que se diagnostica? La siguiente, gracias, por favor. Bueno, existen diversos estudios que actualmente se utilizan dentro de nuestro medio para ayudar a detectar de manera puntual pacientes que estén cursando con diabetes. Aquí un dato que quiero compartir con ustedes es que en el caso de lo que es la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes de la juventud, es muy característico solicitar un estudio de orina, dado que en este tipo de pacientes hay un olor muy, muy específico que es a acetona, como se le conoce en la literatura, o estos pacientes pueden llegar a tener un aliento a fruta. Esto se debe a que la ausencia de insulina, propiamente por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, va a impedir el consumo de glucosa como fuente de energía.
y por lo tanto nuestro organismo se va a ver en esta necesidad de utilizar nuestras grasas que consumimos para el consumo o para la generación de energía. Entonces, como consecuencia de este metabolismo, se forman unos cuerpos que se denominan como cuerpos cetónicos y que se van a acumular en la sangre, acidificándola y en la orina. Es por eso que estos pacientes tienen este olor a acetona en la orina y se le conoce como olor afrutado o aliento afrutado a este tipo de pacientes. Entonces, este es un dato que les presento, que les comparto, porque en cierto momento, cuando estas concentraciones elevadas de cuerpos cetónicos, se puede llegar a manifestar en un momento dado una cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones agudas de la diabetes y que puede inclusive desencadenar en un coma y que más adelante les presentaré dentro del apartado de complicaciones, pero ya les di un adelanto de cómo nosotros podemos llegar a diferenciar lo que es la diabetes tipo 1 de la 2, por ejemplo, y que este estudio o estas características clínicas muy particulares, por ejemplo, del olor, del aliento, son clave para diagnosticar la diabetes tipo 1. Ahora, ya entrando en materia de estudios diagnósticos, actualmente contamos con lo que es la hemoglobina glicosilada, también se le conoce como HbA1c, que es el nombre técnico del estudio, y este va a ser un parámetro que se utiliza para conocer si los niveles de glucosa o la conocida glucemia ha estado controlado en los 2 a 4 meses anteriores a su determinación. ¿Por qué este estudio es tan relevante para el diagnóstico de diabetes? Bueno, esto se debe a que porque la hemoglobina contenida en los eritrocitos y que son los encargados de transportar oxígeno alrededor de todo nuestro cuerpo, se une a lo que es la glucosa circulante, por lo que teniendo en cuenta que la vida media de nuestros eritrocitos va a ser de aproximadamente 120 días, es que existe una relación directa entre los valores de la hemoglobina glicosilada y los niveles que se han alcanzado en ese tiempo. Eh, en cuanto a porcentajes, se ha estimado que en pacientes que tengan un rango menor al 7% de hemoglobina glucosilada, van a ser en aquellos pacientes diabéticos, exceptuando a las mujeres embarazadas que cursen con diabetes gestacional, de 7.5 a 8% van a ser considerados valores menos estrictos, que por lo general se diagnostican o se destacan en pacientes con antecedentes de hipoglucemias graves por el abuso o el consumo excesivo de hipoglucemiantes para controlar su diabetes. En valores menores al 6.5%, estos ya van a ser valores más estrictos que conllevan un mayor riesgo de hipoglucemia, por lo que este parámetro suele emplearse o utilizarse en personas jóvenes que son diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1 o que recién han sido diagnosticados y que no tienen complicaciones asociadas. Un rango menor al 6% ya es el que se utiliza primordialmente en mujeres embarazadas y que presentaban particularmente la enfermedad antes de la concepción. Y por último, cuando es menor al 7%, pues son estos pacientes diabéticos que les comentaba en un inicio, ¿no? Que exceptúan a las mujeres embarazadas. Entonces, todos estos parámetros en cuanto a porcentajes son los que en cierto momento ya nos permiten diagnosticar qué tipo de diabetes se trata, cómo ha ido evolucionando, qué tipo de desarrollo tiene, y es lo que ya facilita mucho las cosas y los apartados, ¿no? Precisamente por el desarrollo y el uso de este estudio, que es vital para tener un primer acercamiento al diagnóstico de diabetes. La siguiente, Graciela, por favor. Del mismo modo, también contamos actualmente con otro estudio al cual se le conoce como glucemia en ayunas o glucemia basal. Este estudio va a ser la medida de la cantidad de glucosa en sangre venosa después de un periodo de al menos 8 horas sin ingerir alimentos. Aquí los valores normales se van a considerar cuando sean menores a 110 miligramos sobre mililitro y va a existir sospechas de diabetes si estos valores son superiores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro.
Entonces, aunque la medida de la glucemia o de los niveles de glucosa se puede realizar también en sangre capilar, que es el estudio característico en sangre que inclusive uno desde nuestro hogar puede realizarse, estos criterios pues van a ser mucho más fiables o nos van a dar un parteaguas para poder entender o comprender que posiblemente se esté cursando con un cuadro de diabetes. Pero como todos los padecimientos y como todos los estudios, es importante que se complementen para llegar a un diagnóstico certero de que en efecto se está tratando de diabetes. Y no solamente quedarnos con este estudio de glucemia basal o por ejemplo con el estudio de hemoglobina glicosilada que les mencioné hace unos momentos, sino que todos los estudios que les estoy presentando en estos momentos deben realizarse de manera conjunta. La siguiente, por favor. Por último, también tenemos otro estudio muy importante que se realiza en muchos laboratorios y que es la glucosa plasmática a las 2 horas de la prueba de tolerancia de glucosa oral con 75 gramos de azúcar o de cualquier alimento dulce. Este estudio se va a emplear sobre todo en la diabetes gestacional, aunque también puede ser de gran utilidad para diagnosticar otro tipo de diabetes. Y va a consistir básicamente en administrar una cantidad determinada de glucosa en ayunas y comprobar cómo evolucionan nuestros niveles de glucosa o nuestra glicemia a lo largo de un determinado tiempo. Aquí se maneja un periodo de 2 horas. Y por lo tanto, esta prueba va a ser de suma relevancia, dado que nos va a permitir conocer si la persona, si nuestro paciente, si nuestro familiar tiene alterados estos mecanismos de metabolización de la glucosa. Entonces, es importante este estudio y muy relevante por todas estas características que les comento, pero también junto a este estudio debemos considerar o sospechar que un paciente es diabético o está cursando con diabetes cuando cumpla uno de al menos los siguientes criterios. El primero es que tenga síntomas de diabetes que les mencioné en la primera lámina, como lo son poliuria, polidipsia, pérdida de peso y unos niveles de glucosa plasmática a cualquier hora del día y de forma al azar mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro. También si se tienen dos determinaciones de glucemia basal en plasma venoso, que sean mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro, con ausencia de ingesta calórica en las 8 horas previas, también va a ser un factor y un síntoma característico para sospechar que un paciente está desarrollando diabetes. Y por último, pues estas determinaciones propiamente de la glucosa plasmática a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la que si son mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro, pues esto nos estará indicando realizar otra prueba para confirmar precisamente nuestra sospecha de diabetes mellitus. Entonces, este estudio, en el caso de mujeres embarazadas, para diagnosticar diabetes gestacional, también se le conoce como test de Sullivan, por si buscan revisarlo, si les interesa, pero esto que les presenté y esta información que les presenté hace unos momentos hace alusión precisamente a este test de Sullivan para diagnosticar diabetes gestacional en mujeres embarazadas. La siguiente, por favor. Y bueno, en estas tablas básicamente aprovecho para reforzar la información previa, donde les presento la media de los niveles de glucosa para valores específicos de la hemoglobina glicosilada, que son valores que nosotros debemos conocer y tener presentes para diagnosticar diabetes o para orientar a pacientes, familiares sobre esta entidad clínica. En la siguiente gráfica, por favor. También esta tabla que nos ayuda a diagnosticar precozmente diabetes mellitus tipo 2, principalmente, donde considerando ciertos factores de riesgo como los que les presenté hace algunos momentos, como edad, hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, pues van a ir aumentando el riesgo de desarrollar diabetes mellitus.
Y en esta tabla lo valioso que tiene es que nos muestra una temporalidad de que se debe hacer un cribado o un primer estudio cada 4 años, dependiendo si se cumplen ciertos factores de riesgo. Posteriormente se puede hacer de forma anual y así de manera constante o frecuente, ¿no? Y como les mencionaba, pues toma relevancia esta tabla precisamente por los factores de riesgo, por la relevancia clínica que tienen y cómo estos influyen en el desarrollo futuro de la diabetes. La siguiente, por favor. Aquí otra tabla, igual de la diabetes mellitus gestacional, donde dependiendo la prueba diagnóstica en ayunas, la que les presenté en diapositivas previas, va a estar dada la influencia en cuanto a valores, si son mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro, mayores a 200, igual en cuanto a horas, cada cuánto tiempo se manifiestan este tipo de situaciones. Entonces, esta tabla también se las comparto para que la tengan presente y consideren todos estos valores y todos estos porcentajes. La siguiente gráfica. Y esta tabla, ¿no? También de las características de los distintos tipos de diabetes. Esta tabla me gusta mucho porque resume muy bien y de forma puntual toda la información que les di hace algunos momentos. Básicamente nos detalla los tres principales tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2, la gestacional. Entonces, todas estas pruebas son las que nos ayudan y nos permiten identificar a cada uno de estos tipos de diabetes. También en esta tabla se destacan las causas, las características de estos pacientes, así que es algo muy importante a considerar al momento de estar apoyando a un familiar, a un paciente, un conocido que tenga este tipo de entidad clínica. La siguiente gracias, por favor. Y bueno, ya que les di este primer bloque de información, quisiera compartir con ustedes otro término que estoy seguro han escuchado o les han mencionado en algún punto, que es la prediabetes. Al principio, pues nos surgen muchas dudas y nos cuesta dar respuesta a qué es la prediabetes. Es igual que la diabetes, se desarrolla de forma diferente, se manifiesta de forma diferente. ¿Qué es en sí la prediabetes? Bueno, para dar respuesta a este interrogante, podemos decir que la prediabetes, también conocida como hiperglucemia intermedia o disglucemia, hace alusión a una situación clínica en la que los pacientes presentan niveles elevados de glucosa en ayunas o una intolerancia a la glucosa posterior a las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa y que conlleva un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y de padecer en un momento dado complicaciones cardiovasculares. Entonces, en resumidas palabras, se puede decir que la prediabetes es lo que da inicio a, al cuadro clínico de diabetes per se, dado que en la prediabetes pues ya empiezan a manifestarse estos síntomas, estos signos característicos de la diabetes, pero todavía los valores se mantienen entre estamos bien y no estamos bien, ¿no? Como que están todavía en esa balanza de factores o de valores normales y de valores alterados. Entonces, eso es lo que se le conoce como prediabetes y en este apartado o en este sentido es muy importante controlar los factores de riesgo si es que ya se presentan, como la obesidad, el sobrepeso, hipertensión arterial, consumo de tabaco, todos estos factores de riesgo deben tenerse muy presentes para evitar precisamente que un cuadro de prediabetes evolucione a diabetes por sí mismo. Entonces, estas son algunas de las cuestiones y particularidades que me gustaría que se llevaran sobre la prediabetes y que es importante considerar que no es en sí la entidad clínica de diabetes, pero ya es una alerta de que nuestro estilo de vida, nuestros factores de riesgo ya están influyendo de manera importante para que en cierto punto de nuestra vida desarrollemos diabetes. La siguiente gracia, por favor.
Y bueno, de la mano de este cuadro clínico tan amplio y tan abundante de lo que es la diabetes, pueden llegar a presentarse otro tipo de complicaciones y donde el principal objetivo de tratamiento o el principal objetivo terapéutico para el manejo de pacientes que ya reflejan o ya manifiestan complicaciones va a ser un número uno, el adecuado control de los niveles de glucosa, ya que es muy evidente la correlación entre estos valores y la aparición de las complicaciones de la diabetes. Para entender de mejor manera cómo es que se clasifican este tipo de complicaciones, podemos decir que son agudas y crónicas. En las agudas podemos encontrar a las hipoglucemias, que es cuando los pacientes tienen valores menores de glucosa a 70 miligramos sobre decilitro, y esto se debe porque los pacientes consumen de forma excesiva tratamientos para reducir los niveles de glucosa, y esto en lugar de ser benéfico resulta en todo lo contrario, y por lo general genera u ocasiona daños a nivel cerebral, precisamente por la falta de glucosa en sangre, ¿no? Por el consumo excesivo de estos fármacos reguladores de glucosa como la metformina, la glibenclamida y pues la insulina exógena, ¿no? Que les mencioné en un inicio. Dentro de las características clínicas en pacientes que cursan con hipoglucemia, podemos destacar ansiedad, irritabilidad, taquicardia, palidez, debilidad, el sudor frío, que es muy característico en pacientes que tienen hipoglucemia, y también pueden llegar a presentar confusión mental, mareos, debilidad, visión borrosa, que es lo común, ¿no? Que se manifiesta en este sentido. Por otro lado, también podemos irnos al siguiente extremo, que son las hiperglucemias. Estas van a representar el signo característico a la hora de definir la diabetes por sí misma, y la intensidad va a depender de qué tipo de complicación estemos hablando. Existen dos muy particulares. La primera va a ser la hiperglucemia hiperosmolar, en donde los niveles de glucosa están por encima a los 600 miligramos sobre decilitro, y estos van a ser la principal causa del déficit relativo de insulina y que va acompañado de un aporte insuficiente de líquidos. Entonces, para tratar esta condición o esta complicación, es muy importante que el manejo sea hospitalario para compensar el déficit de insulina y reponer esta homeostasis o este equilibrio a nivel de nuestro organismo. Por otro lado, tenemos también a lo que es la cetoacidosis diabética, que como les mencioné en un principio, está estrechamente asociada con lo que es la diabetes mellitus tipo 1, y su causa principal va a ser el déficit de insulina, que va a conducir a niveles sumamente elevados de glucemia, que superan los 250 miligramos sobre decilitro, y donde se forman estos cuerpos cetónicos que les expliqué y que le dan esta característica de aliento afrutado a este tipo de pacientes. En cuanto a las complicaciones crónicas, podemos mencionar aquellas que son microvasculares y aquellas que son macrovasculares. En las microvasculares podemos destacar a las nefropatías, que van a ser la principal causa de insuficiencia renal en países desarrollados y que pueden llegar a producir un fallo renal considerable cuando los niveles de glucosa pues ya están muy elevados, ¿no? Entonces, esto también va muy de la mano con lo que es la hipertensión arterial, así que se complementan todos estos factores de riesgo o todas estas características clínicas para favorecer el desarrollo de una nefropatía, que estoy seguro en algún momento de su vida han escuchado. También tenemos a lo que es la neuropatía, que se consideran pues como microvasculares las alteraciones a nivel de las terminaciones nerviosas y que puede afectar la condición sensitivo-motora de las personas, de los pacientes, al comenzar a manifestar pérdida de sensibilidad y percepción táctil incorrecta. También llegando a presentar lo que es hiperestesia, que es cuando tiene una sensibilidad muy alta, muy excesiva, y que cualquier roce, por ejemplo, de una sábana o de un toque suave en la piel, les causa mucha reacción de sensibilidad. Esto es a lo que se le conoce como hiperestesia y va de la mano con esta condición de neuropatía por alteración de las terminales nerviosas.
Y por último, tenemos a lo que es la retinopatía severa. Esta va a ser considerada una de las principales causas de ceguera en el mundo y suele comenzar por pequeños trastornos de la visión, pudiendo llegar a culminar en una pérdida irreversible de la misma. El principal factor de riesgo va a ser la hiperglucemia, la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperlipidemia, que son los niveles elevados de colesterol, triglicéridos y pues todas las grasas de nuestro organismo. Entonces, estas también estoy seguro la han escuchado en algún punto o si tienen algún familiar con alguna de estas complicaciones, van a ser las conocidas microvasculares. Pero también tenemos las macrovasculares. Aquí se van a incluir diferentes enfermedades de tipo cardiovascular, como lo son los ataques cardíacos, los infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares o la insuficiencia circulatoria de miembros inferiores de nuestras piernas. Aquí podemos destacar propiamente a la enfermedad cardiovascular como una de las complicaciones de mayor frecuencia, y no solamente en pacientes diabéticos, sino en pacientes no diabéticos, porque aquí influye mucho la hipertensión arterial y también una condición que creo hemos visto cuando visitamos algún hospital o cuando estamos cuidando a algún familiar, que es el pie diabético. Y no sé si han visto, pero a pacientes que tienen pie diabético, las curaciones son muy difíciles porque dependiendo el tipo o el grado de evolución que tenga este pie diabético, es que se manifiestan estas complicaciones y muchas veces estos pacientes tienen que recurrir o el cuerpo médico tiene que recurrir a la amputación porque ya los tejidos están necrosando y se están gangrenando de cierta forma que ya no es viable el tejido. Entonces, lo único que puede salvar la vida o evitar la propagación de este tejido muerto es la amputación. Así que el pie diabético es una de las complicaciones más difíciles que viven los pacientes con diabetes y va a ser considerada una complicación con una etiología o con una causa múltiple, en la que interviene pues la neuropatía por esta pérdida de sensibilidad a nivel de las terminales nerviosas, la vasculopatía periférica y la infección, ¿no? Que es lo que les presentaba o lo que les comentaba hace unos momentos, por la presencia de lesiones o úlceras causadas por traumatismos o porque los pacientes ya están postrados en cama, ya no tienen movilidad, el tejido ya no tiene esta circulación que en condiciones normales tenía, entonces genera estas complicaciones a nivel de miembros inferiores o de sus pies. Así que estas son algunas de las complicaciones más frecuentes. Esta es la categoría que me gustaría que llevaran para tenerlo presente. Y si me pasa la siguiente, Graci, por favor. Y bueno, para finalizar, esta es una pequeña evaluación de lo que vimos el día de hoy. Si gustan, si tienen alguna otras cosas que hacer, pueden tomarle captura o si desean que les pase la presentación también con gusto. Son preguntas básicamente para que ustedes, con toda esta información que les compartí el día de hoy, pues tengan esa facilidad de algún punto repasar o si les interesa el tema de la diabetes y quieren explorarlo a mayor profundidad, que este tipo de preguntas les ayuda a orientar su estudio o su análisis de este tema, ¿no? Que creo yo no solo compete al gremio médico, sino nos compete a todos como ciudadanos conscientes, como ciudadanos responsables y que queremos promover el cumplimiento de la Agenda 2030. Así que es una evaluación muy sencilla, muy práctica. Ahí viene pues toda la información que les presenté el día de hoy. Básicamente es lo que permite orientar el manejo, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Y gracias si me pasas a la última diapositiva, por favor. La última, gracias, por favor. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Les agradezco por haberse conectado el día de hoy.
en este marco mundial del Día de la Diabetes. Dudas o comentarios, estoy para servirles. Aquí dejo mis datos de contacto. También en Instagram tengo una plataforma médica llamada MediRed, en la cual constantemente estoy compartiendo contenido médico de una forma pues sencilla, fácil de digerir, fácil de transmitir, sobre diversos temas, no solamente, por ejemplo, ahorita de diabetes, sino que de temas que sean de su interés o de su particular relevancia o que quieran conocer más a detalle. En esa plataforma y en esa cuenta médica que acabo de empezar, comparto toda la información y pues en mis datos de contacto que aquí muestro en pantalla pueden acercarse con total confianza y yo estaré pues gustoso de resolver sus dudas o de orientarlos en cualquier cosa que tengan. Entonces, de mi parte sería todo y gracias y abrimos el espacio de preguntas. Me parece que Belda tiene la mano levantada, entonces adelante. Hola, buenas tardes, gracias por su presentación. Solo una pregunta. En caso de que tengo un familiar que le diagnosticaron apenas prediabetes, tiene hígado graso debido a que tiene cardiomegalia y pues le terminó atrofiando ¿qué podría hacer él? Ya inició con ejercicio y todo eso, y está dejando el refresco y todo, pero no se nos ocurre si puede hacer algo más o solo eso basta. Bueno, en este caso, obviamente los ejercicios son primordiales. Está diagnosticado ya con prediabetes, como les mencionaba en la presentación. Esto ya es una alarma un poquito rojo que nos está indicando precisamente que el paciente no está en condiciones homeostáticas o de equilibrio adecuadas para mantener pues sus niveles de glucosa. Lo que se recomienda en estos casos es, en cuanto a alimentación, yo aparte de quitarle o de prohibirle el consumo de refresco, pues también sería el consumo de alcohol, o sea, erradicarlo por completo. En cuanto a alimentación, No, indicar, no bebe. Empezó apenas a tomar, apenas está compra una cerveza, digamos, al mes o a los 2 meses, porque realmente no es aficionado, pero dice que ahora sí que tiene que integrarse con algunos grupos, pero no le gusta la cerveza. sí, pues precisamente bueno, yo no lo recomendaría consumir el alcohol. En cuanto a la alimentación, pues como tiene ya este diagnóstico de hígado graso, pues evitar alimentos copiosos que tengan alto contenido en colesterol, ¿no? Que es un factor que influye muchísimo en esta condición. Entonces, básicamente yo daría esas recomendaciones, aparte de la que a sus pacientes, a su familiar ya le dieron. Del ejercicio, pues no modificaría nada, básicamente es ejercicio cardiovascular, que es caminar, tener repeticiones de trote. Esto sería como que lo más factible en esta instancia o en esta etapa en la que está desarrollando o en la que ya está empezando a manifestar esta condición clínica. Entonces, de manera muy general, estas recomendaciones yo les daría y que van muy de la mano o estrechas a lo que ya le recomendaron previamente. De acuerdo, muchas gracias. Para servirles. ¿Alguna otra duda? Si gustan levantar su mano o en el chat, gracias, si me apoyas leyendo si hay preguntas. Sí, veo una mano levantada. Carlos Ortega, adelante. Sí, hay quienes dicen que hay una precondición, ¿no? o condicionantes para ser diabéticos, ¿no? Por los abuelos, las abuelas, y, y bueno, un poco se empieza a manifestar en sangre que hay cierta baja, ¿no? Eh, o cierta predisposición a eso. ¿Qué condicionantes o qué requisitos o qué se debe hacer o cómo poder detectarlo y estar atento o qué cuidados recomiendas? Bueno, los cuidados,
para la predisposición genética muchas veces viene de repente, pero como yo lo he dicho, no solo en esta plática, sino en otras pláticas que he dado, es que la principal herramienta que nosotros tenemos a nuestra disposición para evitar el desarrollo de estas entidades es la prevención. Muchas veces ya pecamos o actuamos de forma tardía cuando pues la enfermedad ya está, ¿no? Ya se instaló en nuestro organismo. Entonces lo que yo siempre digo que debemos hacer es prevenir. Y es muy sencillo, o sea, muy práctico, o sea, llevar una adecuada calidad de vida no solamente implica tener actividad física, sino que también implica tener una buena alimentación, como lo comentaba previamente. Si yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que mis abuelos o mis papás tienen un diagnóstico o antecedentes de diabetes, sé que si no me cuido, si no tengo un buen estilo de vida, si no tengo una buena calidad de vida que compenso con ejercicio, con alimentación, tarde o temprano la diabetes me va a llegar. Entonces, hay casos documentados y que también yo he visto que pacientes que aunque tengan esta predisposición genética, nunca llegan a desarrollar la diabetes precisamente porque se cuidaron durante toda su vida. Durante toda su vida fueron personas que comieron saludablemente, que hicieron ejercicio, que no tuvieron vicios como el consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, no abusaron de estos alimentos procesados o de alimentos chatarra como el refresco, las frituras. Entonces, todo este compendio de buenas prácticas hacen que muchas veces no desarrollen la diabetes, aunque tengan esta predisposición. Así que eso es lo que yo recomendaría, no esperarnos a actuar cuando ya nuestro paciente o nuestro familiar o nosotros mismos ya tengamos reflejados estos signos y estos síntomas, sino que hay que aprender a prevenir. Siento que esto es algo que nos falta mucho a todos nosotros, el aprender a prevenir, el tener esta cultura de prevención y de esta forma evitar pues, el desarrollo de enfermedades. Entonces, es lo que yo recomiendo y que he visto casos en los que a pesar de tener una predisposición, nunca la desarrollan, precisamente porque se han cuidado durante toda su vida. Así que es lo que yo recomendaría en este sentido. Gracias. Y para servirle, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda? Gracias si me ayudas en el chat, por favor. Alpi, adelante. Sí, Alpi. Sí, adelante. Alpi levantó la mano. Si gustas encender el audio. Ok, bueno, me parece que Alpi Sí, sí. dejó su pregunta en el chat. Buenas Ok. tardes, en particular yo voy al baño pipí casi como 20 veces al día. El médico me dijo que era por tomar mucha agua, pero si alcanzo a tomar 1 litro al día, el diagnóstico del doc es que no es diabetes. ¿Está bien el médico? Bueno, aquí hay que considerar dos puntos muy importantes. Eh, Actualmente, muchas veces por el clima, a pesar de que nosotros no sintamos o no tengamos esa, ¿cómo llamarlo? Esa sensación de que consumimos mucha agua, por cuestión fisiológica normal, eh, a veces nuestra vejiga pues llega a generar o producir más orina de lo normal en climas, por ejemplo, muy fríos. Esta es una condición fisiológica normal que no necesariamente tiene que ver con un diagnóstico de diabetes. A pesar de que no, repito, no consideremos que consumimos mucha agua, esto es algo que influye o que puede llegar a presentar esta mayor frecuencia de ir al baño. Y aquí, antes de emitir un diagnóstico, es importante, uno, tomar en cuenta si ha habido otros síntomas, como los que les presenté, si ha tenido pues alteración del sueño, visión borrosa, si tiene pues una sed excesiva, que al parecer por lo que leo en los comentarios es que no. Entonces eso de entrada pues va descartando posibilidades.
también si tiene algún antecedente genético, porque también puede tratarse de alguna infección urinaria, no propiamente de diabetes. Entonces, hay un panorama muy amplio de condiciones o de causas que pueden llegar a manifestar este tipo de síntomas, este tipo de signos, como por ejemplo la poliuria, que es mencionar frecuentemente. Así que antes de emitir un diagnóstico es importante considerar todo el historial clínico, hacer todas estas preguntas. Y bueno, si su médico le dijo que no era diabetes, posiblemente es porque detectó que no había otros factores de riesgo y no había otros signos que orientaran el diagnóstico hacia diabetes. Entonces, estas son algunas de las, de las cuestiones, ¿no? que favorecen a veces confusión y gracias por hacer la pregunta, porque muchas veces nos causa confusión, ¿no? A veces nuestros médicos no se toman el tiempo para explicarnos y decirnos, pues, o aclararnos todas nuestras dudas, ¿no? Entonces, le agradezco por tener la confianza y redactar su pregunta. Y sí, lo importante en este sentido es hacer una adecuada historia clínica, considerando todos estos factores, preguntando más cosas, porque muchas veces es una condición fisiológica normal y no necesariamente tiene que ver con enfermedad. Pero pues nos espantamos, nos confundimos y a veces nos vamos por otro lado, pero hay que estar tranquilos e informarnos adecuadamente. Bueno, pues vamos a pasar a leer los comentarios, ya que nadie más ha alzado la mano. Y Carla Hernández, saludos desde Guatemala. Carla Hernández, yo padecí diabetes gestacional en mi segundo embarazo. Mi PES tenía 28 años sin problemas de sobrepeso y mi presión de vez en cuando se me bajaba. Adiós, gracias, no he desarrollado diabetes. El endocrinólogo únicamente me recomendó no comer azúcar prefabricada. Siempre he tenido la interrogante del por qué se me desarrolló, qué daños causa la metformina genérica y gracias por compartir la presentación. Ok, gracias Carla por tus preguntas, por tus inquietudes. Primeramente en la cuestión de diabetes gestacional, como también lo mencioné durante la presentación, muchas veces la diabetes no se manifiesta durante el primer embarazo. Aquí por lo que leo en tus comentarios fue hasta el segundo embarazo. Y aunque no tenías problemas de sobrepeso y pues tu presión de alguna forma no estaba tan elevada, caso contrario tenía como que estas fluctuaciones a la baja, lo que sucede en esas cuestiones es que al haber una disregulación en la forma en la que se procesa y metaboliza la glucosa, principalmente en mujeres embarazadas, puede llegar a influir o a malinterpretarse que se trata de diabetes, ¿no? Aquí la recomendación o lo que le mencionó su endocrinólogo es muy cierto, porque muchas veces la azúcar prefabricada lo que genera es que no haya una buena adición del metabolismo a nivel de la glucosa y por lo tanto esta se empieza a manifestar como si hubiera un acúmulo o una elevación excesiva, que es lo que a veces también podría malinterpretarse como diabetes gestacional. Entonces, la recomendación que hizo precisamente va de la mano por eso, para evitar estas fluctuaciones o estas elevaciones de glucosa y que pudieran favorecer el diagnóstico o el desarrollo de diabetes. Y en cuanto a su segunda interrogante de qué daños causa la metformina genérica, depende mucho del tipo de persona y del organismo cómo responda al medicamento. Por lo general, la metformina debe administrarse de manera controlada. Como también les comentaba a lo largo de la presentación, si uno empieza a abusar de los fármacos que están diseñados para controlar la glucosa, podemos caer en situaciones hipoglucemiantes. Entonces, lo que se recomienda en este caso es que no consumamos excesivamente, por ejemplo, la metformina, que también es un medicamento muy conocido para regular los niveles de glucosa y para pacientes con diabetes, porque más que causar un daño a nivel estructural o a nivel visceral, los daños que causa son a nivel de hipoglucemia. O sea, causa una hipoglucemia muy severa o puede causar una hipoglucemia muy severa
que a la larga, en lugar de ser benéfico, resulten todo lo contrario. Entonces, ese es el principal daño que causan y va muy de la mano con el no saber administrar las dosis. Entonces, esa sería como que una causa principal y es lo que en términos simples causaría esta metformina genérica en cuanto a daños propiamente dicho. Sí, de nada. Y bueno, esas serían nuestras participaciones. Ah, adelante, Manuel Hernández. Sí, hola, buenas noches. Ha sido pues una práctica, pues la verdad muy informativa. Yo la verdad, pues a modo de reflexión, ¿no? Y también en la propia vivencia, a mí me llama la atención pues precisamente este tema. Creo que la salud pues es primordial, ¿no? Y como reflexión, pues bueno, yo creo que pues el sistema de salud, ¿no? En México pues la verdad sí está como un poco deficiente. No sé, desconozco mucho sobre las políticas que hay en torno al ámbito de salud, pero pues anteriormente, ¿no? Hace eh, 5 o 6 años, no me acuerdo bien, pues estaba esta parte del seguro popular, ¿no? En donde yo me acuerdo que mis papás pues iban siempre a tratarse, ¿no? Tenían la consulta, le daban como un seguimiento, daban talleres, ¿no? Acerca de cómo ellos tienen que tratar la diabetes. Lamentablemente, pues, tengo a mis dos padres en esta situación de diabetes y pues bueno, por esta situación de salud y las políticas que hay, ¿no? Y precisamente también que Oaxaca, ¿no? Es uno de los estados pues más pobres, la economía, ¿no? De muchas familias, luego de repente, pues siempre están al día, ¿no? Y siempre se les dice que, de que, pues tienen que tener una alimentación balanceada, de que deben de seguir, ¿no? Al médico, pero pues cómo se hace, ¿no? Si siempre, pues hay esta limitante, ¿no? De lo económico. Entonces yo ahorita veo, por ejemplo, a mis papás que tienen esta parte de la diabetes, por ejemplo, mi mamá, ahorita ella, pues escuchó un poco de la reunión, y pues ahorita está presentando esta parte de que le empieza como a, a dar comezón y ardor en la planta de los pies. Entonces, pues le comento, ¿no? Que no lleva ningún tratamiento ni nada por el estilo, pero pues ella pregunta, ¿no? Del por qué. en- Porque pues apenas hace 3 semanas que ya le empezó esta situación, estos síntomas, entonces no sé precisamente pues cómo tratarse, ¿no? O sea, sí, como le comento, no tiene como un tratamiento en sí, porque no ha ido como al médico debido a factores económicos, pero entonces no sé, ella lo que me comentó ahorita, ¿no? Porque ve cómo ella debe de tratarse, no sé, más o menos, a ver si me puede dar como una respuesta del por qué, se lo agradecería. Sí, muchas gracias por tu comentario, por tu reflexión. Justamente, pues es muy triste, ¿no? En las políticas públicas que no son de lo mejor en nuestro país, hablando de México. Y bueno, haciendo alusión a la pregunta sobre su mamá, muchas veces el sarpullido o esta sensación de comezón va muy de la mano porque cuando los niveles de glucosa pues están elevados y a pesar de que uno se encuentra en tratamiento, por lo general los pacientes reflejan esta sensación de picor muchas veces porque pues ya la circulación de entrada pues no está siendo la más adecuada, ¿no? Que es lo que les comentaba en la presentación. A veces ya empiezan a manifestarse estas complicaciones agudas, estas complicaciones de la diabetes, que ya empiezan a causar estragos a nivel sistémico o a nivel del organismo de la persona. Lo que se puede hacer, que es pues un tratamiento muy sencillo y que podemos hacer en casa, no es necesario pues gastar bastante o disponer de mucho recurso económico, son fomentos, fomentos de agua salina
para mezclar agua con un poquito de sal. Se pueden mezclar no sé, en un tarrito de agua, así como de este tamaño más o menos, echar 2 cucharaditas de sal y poner fomentitos, hacer como fomentos, como si estuviera así dando toquecitos en la zona de la piel donde sientas la sensación de sarpullido, porque precisamente eso lo calma y eso también de alguna forma va secando poco a poco si es que existe pues algún tipo de ámpula o que sale de ahí propiamente el sarpullido, que son como estas ronchitas que causan mucho picor. Entonces, esa es como que una recomendación que podría darles. No les diría que usen cremas tópicas que tengan algún tipo de corticosteroide, porque esas, en lugar de ser benéficas, pues causan daño, ¿no? Y más en pacientes que son diabéticos. Como les mencioné, los glucocorticoides, pues son un factor de riesgo que pueden desencadenar diabetes mellitus o complicarla si es que ya se presenta. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. También, en cierto momento pueden utilizar hielos. Los hielos también, por el frío que emanan, pues son relajantes para evitar el picor y pues básicamente se debe por esta situación que externo en la presentación y que ahorita les comparto nuevamente, que es por a veces la falta de circulación, o a veces por estar mucho tiempo en una misma posición. Esto también influye en que se acumule calor, sudor en ciertas zonas de la piel o en ciertos pliegues, y esto favorezca la generación o la aparición de sarpullido. Entonces, esta es mi recomendación y pues no tienen que gastar mucho para poder hacerlo y puede mejorar poco a poco. O sea, puede ir mejorando e insisto, pues no se ven en la necesidad de gastar en algún tipo de medicamento. Sí, adelante, Manuel. Sí, gracias. Precisamente, pues eso es lo que yo quería, ¿no? Precisamente ver qué se puede hacer, porque la verdad es que luego de repente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi propia vivencia, ¿no? He visto que luego, pues mis propios padres, ¿no? Como que se deprimen, es como una situación, un poco complicada y ahorita, pues sí, pues me estoy como llevando a cabo más información, ¿no? Acerca de esta situación, del tema como tal, que es importante, ¿no? Y más aún porque pues si tengo progenitores que tienen diabetes, pues igual yo estoy propenso, ¿no? Entonces, pues igual trato de cuidarme. Igual, por ejemplo, con mi padre, que es como que el más, más afectado por esta enfermedad, por esta situación, es de que él presenta como que al momento de que come, igual, como que todo lo que come ya lo saca, o sea, le da como diarrea. Y pues precisamente igual no hace mucho, igual, fuimos a una consulta y pues sí estaba comentando pues la doctora en que era neuropatía diabética. Entonces, en este caso, pues él como que presenta esta situación de depresión, igual por lo mismo, y por lo regular permanece acostado. Entonces, yo la verdad sí quisiera pues alguna sugerencia también en esta parte, ¿no? Quizás de cómo apoyarlo, precisamente porque es que él le pide mucho de comer, pero le digo, no retiene lo que come, sino luego inmediatamente pues lo saca. Entonces, igual, ¿a qué se debe? No sé. Pues por el diagnóstico de neuropatía diabética es por lo mismo de la alteración de los nervios. Eh, Todos tenemos, bueno, en todos nuestros órganos pues hay plexos nerviosos y por ejemplo a nivel esofágico, a nivel del consumo de alimentos, también tenemos un plexo nervioso. Entonces, con el diagnóstico de neuropatía diabética, muchas veces, como bien lo comentas, estos pacientes no toleran los alimentos. Lo que yo sugeriría, digo, para que pudiera consumir sus alimentos sería una nutrición parenteral, pero esto también ya depende mucho de la familia porque necesariamente se debe colocar una sonda nasogástrica para poder consumir estos alimentos y para que vayan directamente al estómago y no tengan que pasar por todo este proceso de digestión o de deglución a nivel del estómago, ¿no? Que es lo que hace que los regrese o que no los retenga. Entonces, esta es una cuestión que, que sugiero o que podría recomendar, pero repito, depende mucho de la familia y también del paciente, de la comunidad que tenga, de cómo se sienta y si realmente quiere que se use o se lleve a cabo este tipo de estrategias.
Y con respecto a la parte de salud mental, de que pues se siente un tanto deprimido, ahí pues lo más factible también es darles espacio, o sea, realmente no podemos obligar a alguien que salga de la depresión porque pues no estamos viviendo su condición, ¿no? Debemos ser empáticos y solidarios en ese sentido, pues hacerle notar que, o en tu caso, que lo vas a apoyar, que vas a estar ahí para él, pero pues dándoles también su espacio y su margen, porque lo peor que puedes hacer es cuando un paciente tiene algún tipo de situación mental o que no se siente animado por cierta razón o por X o Y situación, no, lo que no debes hacer es decirle que se anime y que siga para adelante, porque eso no ayuda, o está documentado que no ayuda mucho, sino hacerle ver tu apoyo, que estás ahí para él y pues salir adelante como familia, básicamente. Pero por esta condición de neuropatía diabética, digo, tal vez lo más prudente sería la utilización de una sonda nasogástrica, pero insisto mucho en este punto, se necesita pues el consentimiento del paciente y también la familia si se está de acuerdo en que se realice algún tipo de este procedimiento, ¿no? O este procedimiento en sí. Sí, no hay de qué, Manuel, para servirte. Creo que es todo, gracias, me parece. Ok, pues muchísimas gracias a todos los que participaron y pues eso es lo que se busca con este tipo de actividades, tal vez poder apoyar, ayudarlos. Sabemos que pues es un tema complicado el dar tal vez un diagnóstico porque pues se necesitan estudios, pero pues sí darles el camino de que de por dónde ir, ¿no? Porque sabemos que también en temas de salud pues es algo muy complejo, también los recursos económicos juegan un papel imprescindible y como lo comentaban, ¿no? Que muchos apoyos se han retirado que beneficiaban a millones de personas. Entonces, pues no nos queda más que como activistas, también nosotros como colectivos, pues el visibilizar esta problemática, también porque no es pues, ya empezar a intencionar en políticas públicas y recuerden que pues aquí cualquier situación pueden hacernos ayudar para darles difusión. Y nuevamente muchísimas gracias a las personas que participaron y también a nuestro ponente. Muchísimas gracias por medio de la Ateneo Nacional de la Juventud y otorgamos el presente reconocimiento a doctor Alex Villa por haber impartido la webinar titulada Diabetes más allá del azúcar el día martes 14 de noviembre del 2023 a las 17 horas, hora Ciudad de México, por medio de la plataforma Google Meet y firma el licenciado Noel García García, presidente nacional de Ateneo Nacional de la Juventud, AC, y su servidora Graciela Jacob Espinosa. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro ponente por habernos compartido pues toda esta información que sin duda pues ayudó a personas y pues eso es el fin, ¿no? Como lo comentaba, reitero de las actividades, el propósito y si alguien también está padeciendo o tiene dudas sobre esta enfermedad, también les comentamos que este webinar va a quedar grabado, se va a subir también al canal de YouTube de BioDS, lo pueden encontrar así por medio de YouTube. O también, pues, pueden subir a las redes sociales, nuevamente lo comparto, a los datos de contacto de nuestro ponente. Ahí pueden también seguir y más contenido, ya que pues es un ponente que es sumamente preparado, con el cual también hemos trabajado temas, por ejemplo, de lactancia materna, también ahorita que se viene el Día Mundial del VIH, entonces pues acérquense a sus redes sociales, ya que pues está compartiendo contenido de esta índole y pues sí, ahorita es un gran problema, desafortunadamente, estos temas de salud. Y pues para cerrar, los invitamos a encender su cámara para tomar la fotografía. Que tengan la posibilidad. Ok, bueno, las personas que
puedan encender su cámara. Adelante. Y a la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. 1, 2, 3. Nuevamente, tomamos otra por si acaso. 1, 2, 3. Y pues muchísimas gracias a todas las personas. Esperamos en verdad que esto les haya abonado muchísimo. También que sigan en nuestras redes sociales, las demás actividades. Nuevamente a nuestro ponente que lo sigan en redes sociales y esperamos verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.